Muy buenas noches para todos. 7:13 de la noche hora de Bogotá, 7:43 hora de Caracas, 8:13 de la noche hora de Miami, 2:13 de la madrugada hora de Madrid, 1:13 de la madrugada del 11 de julio, meridiano de Greenwich. Cabe destacar que en América todavía estamos en la noche del día 10, terminando la noche, mientras Europa ya está en el amanecer del 11. Bueno, vamos a mirar nuestro trabajo, cómo va. Bastante volatilidad el día de hoy. Noticias importantes que aceleran el mercado. La recibimos con gusto y con beneplácito. De alguna manera, pues, habíamos buscado este posible movimiento. Hemos luchado mucho por él. En todo este conector que se está formando, pero principalmente cuando empezamos este movimiento hablamos de que veíamos algo más arriba. Y bueno, el DC3 dándonos buenas lecturas, cosas interesantes. Y bueno, poniendo en orden la casa, por fortuna. Esta mañana y en los videos de anoche hablábamos, el CCI tenía un movimiento aquí más abajo y daba lecturas de unas pequeñas lecturas de continuidades al alza en esta zona. Se aceleran los movimientos a través de una noticia, y observen cómo esto que esta mañana era una pequeña continuación alcista se nos ha transformado en una regular, justo con el movimiento del cual creemos que esto hace parte. Realmente con beneplácito recibo esto. Se veía mucha fuerza bajista. Llega a esta zona que hemos marcado como zona pivot para el mercado. Esto tiene que romper el mercado con una vela de fuerza, algo así, ni más ni menos. El mercado, cuando llegue a esa zona, tiene que ser algo de ese tipo, que nos permita poder saber que se rompe esa zona. Si nos fijamos, cada vez que el mercado hace un movimiento en esa zona, responde con velas de cierto calibre en estos gráficos semanales. No son cualquier tipo de velas. Cuando las velas llegan y no son capaces de romper el soporte, producen rechazo, como ha sucedido acá. Mira, velas que no tienen fortaleza al romper, zonas de congestión igual acá, pero los puntos donde el mercado logra sobreponerse con unas buenas velas, pues se nota más claro. Mira, rechazo que hace en esta zona con un envolvente de este tipo. Y bueno, ahí vamos. Continuamos con nuestra lectura. Gráfico diario. Creo que esta vela le va a quitar el sueño a más de uno. Va a haber pesadillas con esta vela. Hacía varios años no se veía esto, como en el 2009 creo que fue la última vez que una noticia movió 300 PID, algo de Estados Unidos.
justo como hoy. También con respecto a las minutas y al Banco Central americano. Y aquí observamos una tremenda envolvente que nos empieza a dar pues algunas pautas de lo que nosotros manejamos y sabemos que es el DC3. Bajamos a 4 horas. Yo hacía un comentario antes de salir a mediodía y hablaba de algo que se estaba gestando acá. Esta era la zona del conector y el mercado ya la iba penetrando apenas en algunos movimientos que hizo hoy a esta zona, en esta zona. Entonces se veía eso y creo que yo no estaba. Después leo, Andrés Jackson les piden explicación de qué es y Andrés muy amablemente les dice que eso indica que hay ruptura de esta zona en el oscilador sin que el precio lo haya hecho y eso deja espacio para mucho movimiento arriba. Gracias Andrés por responder en ese momento que yo no estaba, después lo leí. Hablábamos de una regular, que esta regular sí se veía con importancia, lo hablamos en la charla de esta mañana, si quieren repasarlo ahí está. Hablábamos aquí de una continuidad con estas zonas. Esta zona es así y esta zona hacían este tipo, aquí está atravesando. Desde aquí también se logra ver, acá es más dado a eso, aunque no es una señal del todo nítida, no es un DC3 totalmente claro, pero es la señal, lo que estaba tramando el mercado, lo que el mercado empezaba a despuntar en esos primeros movimientos. Dio una fuerza al alza aquí y retrocede. Fíjense cómo retrocede y no es capaz de cerrar. Aquí ya mucha gente hablaba de que esto se iba a venir abajo para completar. Y fíjense con la siguiente vela de 4 horas cómo responde el mercado. Así que bueno, son lecturas que vamos obteniendo y nosotros las vamos dando acá. Aquí vamos diciéndolas. Ahora en una hora, bueno, esto era, aquí había unas pautas de agotamiento. Acá habían unas pautas de agotamiento con esto. También lo dijimos esta mañana, lo comentamos y estábamos un poco, pues, como les dijera, algo como tocados, como se podría decir, porque el mercado caía y caía y caía y mostraba fuerza bajista, pero a su vez algo mantenía de lecturas arriba, de lecturas arriba, y nosotros lo decíamos hasta casi ya estábamos admitiendo un movimiento correctivo a esta zona para caer y lo habíamos dicho, mientras no se rompiera estos mínimos y esta zona que dan estos dos mínimos, mientras eso no se rompa, es muy difícil. Esto tiene que romperse con mucha fuerza, esto será muy difícil. Ahora este movimiento abajo acorta este nivel y ya lo deja solo en esta zona. Eso nos permite ver, por ejemplo, que en una hora, ya ustedes casi todos lo saben leer, esto nos indica que queda un movimiento arriba. Entonces hace un movimiento de mucha fortaleza, un movimiento correctivo, normalmente se dirige a un conector. Muy posiblemente nosotros aquí
en time frame mayor, casi que en una hora tampoco se logra ver. Entonces es muy posible que el mercado haga aquí algún movimiento correctivo hacia arriba y vuelva y haga otro tipo de conector mayor, haga esto, haga aquí una regular, un tipo de conector mayor y después tres más arriba. Eso es lo que estamos planteando. Hay un retroceso aquí que se marca fuerte, ya miramos en time frames pequeños que es. Vamos en una hora. Obviamente esto puede hacer aquí esto, siguiente movimiento, conexión y subirnos con tres más acá. Aquí mató un poco de gente con estas velas, se llevó los stops de media humanidad. Habíamos advertido, había mucha gente colgada en ventas y los grandes jamás permiten una caída o una subida donde todo el mundo esté arriba, porque ¿quién va a perder? Entonces hay que cobrarles a los retail lo que quieran ganar los grandes. Nosotros tenemos la fortuna de poder tener lecturas de cierta manera que nos ubiquen en los movimientos de ellos y tratar de poder aprovecharlos. Consideramos que esto le falta un movimiento arriba de esta índole para hacer aquí un pequeño conector. Yo creo que en el transcurso de esta semana se hará eso y después vendrá un conector que va a ser de alguna manera va a ser un poco más extenso para después hacernos tres más arriba. Aquí ahora otra cantidad de gente se va a colgar en las ventas creyendo que esto se va a ir a la luna. Y así es como se va jugando con los retail, con las personas que menos conocimiento o menos disposición tienen para entender los movimientos del mercado. Nosotros, tranquilos, ahí vamos, con paciencia, con tranquilidad, leyendo. Aquí nos está hablando de que hay más movimiento arriba y obviamente esto tiene que tener movimiento arriba porque esto tiene que dar regular acá y no solo ahí, en una hora va a aparecer. Ricardo lo comentaba en alguna charla, ya lo dijimos, esto debe hacer así y este oscilador es el que nos va a permitir bajar 1000 pips con toda tranquilidad, ahí sí, sin dolor de muela, nos va a permitir bajar esos 1000 pips. Se hablaba que esta oscilación era muy fuerte, había hecho esa bajada muy rápida y bueno, ahora a buscar esta regular que sí nos permita ver una bajada mucho más lenta en oscilaciones. Bueno, nos estamos como animando a hablar mucho. Bueno, no queda sino decirle, mira, para mañana, aquí está haciendo un retroceso en gráficos menores, aquí hay regulares, él nos va a hacer un movimiento correctivo, va a ser algo profundo, va a ser en tres ondas, tres movimientos, algo así, o no sé si venga aquí así y después arriba, y aquí se presentará una regular, no termina el ciclo, aquí hará un conector de grado mayor, pero lo que nos interesa mañana son estos movimientos. Aquí va a haber un conector y va a haber otro movimiento arriba. Pueden aprovecharlo. En intradía se puede aprovechar, se puede buscar aquí señales. Ya en las charlas mañana, cuando esto ya esté más avanzado, ahora con la asiática y apertura europea, estaremos planteando puntos de entrada para ese siguiente movimiento arriba. Después habrá un conector mayor y después más subidas, pero mucho más lentas, o sea, con menos velocidad, menos aceleración, menos fuerza que esto. Hay que buscar continuidades arriba. Ahora, el mercado
hace esta caída y prácticamente en un movimiento de un día se lleva el 60% de esa bajada, barre el 60% de esa bajada. Entonces, bueno, a ubicarnos ahí dentro del mercado. Eso es el euro dólar. Vamos a mirar el CAD. Aquí está. No sé si Javier ya creo que había cerrado su posición. ¿Esto qué indica? Esto indica que aquí hubo 1, 2, 3, hubo conexión y ya hizo los 3. Este movimiento va a ser más abajo, va a ser a esta zona. Ya aquí esto nos aclara mucho más el panorama. Inicialmente va a venir a buscar esta zona, pero al final debe estar en alguna parte de esta zona, hablándonos de ese movimiento. El CAT en venta, yo le oía en algún sitio, oía una correlación que hacían, que si el CAT rompía esta zona, el euro se iba al centro de la tierra, que el euro iba a bajar, y hace lo contrario. Esas son correlaciones que hacen en páginas importantes, y el euro arriba. ¿Qué quiere decir eso? Que si el CAT baja, pues va en contra del dólar. Entonces a mí se me hacía muy extraño que si esto baja, pues es fuerza en contra del dólar, pues el euro es para arriba, no para abajo. Pero bueno, esas son correlaciones y yo en esa parte no me meto. Buscando más movimiento abajo en este par, obviamente correcciones para seguir cayendo, buscar correcciones para dar continuidades bajistas. El oro, movimientos arriba propios de lo que estamos hablando y marcando, de continuidades alcistas que debe hacer para buscar una nueva caída. Aquí ya deja cosas importantes. Estos son cosas importantes, de pronto más movimiento arriba y que nos permita llegar más o menos el oscilador a esta zona. Y aquí en gráficos menores retomaremos caídas. El australiano arriba también, a favor en contra del dólar. Habíamos hablado esta mañana de esta posibilidad de una corrección para después caer, y bueno, se ve con menos fuerza aquí en esta moneda, por lo que simplemente es un movimiento correctivo. Está en un movimiento correctivo. Vamos a ver si realmente subió 100, 200 pips, casi la mitad de lo que movió el euro. Es claro también el planteamiento. Eso va a dar continuidades bajistas, algo más de subida, posiblemente a buscarnos algo de estas zonas, acá, para después darnos continuidades bajistas. El yen que tiene con dolor de cabeza María. María, aquí está el yen acercándose a estos niveles, muy pendientes. Hablamos de esas posibilidades de corrección a esta zona para retomar. Acordémonos que esto es una corrección de grado mayor, que va a llegar mucho más arriba. Ya lo hemos analizado acá. Esto tiene que bajar de pronto en gráfico mayor a esta zona y después arriba. ¿Por qué? Bueno, es lo que leemos. El mercado realmente no tiene que hacernos caso a nosotros. Disculpen esa expresión de prepotencia, pero eso no es cierto. Es muy posible que el mercado haga un nuevo movimiento acá, a estas zonas, y ahí sí arriba a buscar esta zona, que es lo que tenemos como target final. Por el momento, ventas en ese par, María, hay que ubicarnos
hay que ubicarnos, tus operaciones tienen que ser de gráficos menores, buscar continuaciones, por el momento quietos ahí, un movimiento correctivo, alguna zona de estas, posiblemente nos dé la entrada. El Dow Jones obviamente se fortaleció, el S&P también debió fortalecer, sobrepasa estos niveles de conexión y llega, este es el movimiento correctivo y está buscando las zonas altas. Llega a esta primera zona donde termina el movimiento correctivo para hacer 3 abajo, pero parece que se nos viene a buscar estas zonas acá por el momento. Ruptura acá, habla de más movimiento arriba, y eso es lo que estaríamos mirando en el Dow Jones. Bueno, creo que es suficiente por el día de hoy, bastante extensa la charla. Les deseo un resto de noche feliz y paciencia, paciencia, miren cómo paga la paciencia. Lo mejor que hay en esto es eso, tener paciencia y tranquilidad. Y cuando todo parece gris, aparecen luces de esperanza con el DC3 para poder aclararnos el panorama. Que duerman, que descansen y tengan muy buena noche. Seguimos mañana. Chao, chao.